Cuando nos casamos, entregamos amor. Cuando tenemos hijos, entregamos todo. Cuando reparte Sirte, entrega más de 90 años de agua pura y natural. Sirte, agua mineral natural y la más variada línea de refrescos directamente a su domicilio. Con solo llamar al 312-0072. Sirte, indudablemente nuestra. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Las voces del fútbol. El impacto deportivo de 2 décadas vuelve a la 30. La casa que le vio nacer. Bienvenido Julio Ríos y equipo. Las voces del fútbol, lunes a viernes, de 13 a 16 horas, por la 30. Radio Nacional, primeros en escucharte. Si estás pasado, cuida tu peso y no cometas ningún exceso. Baja el azúcar en tu ingestión. Si sos mayor, cuida la presión. Tomas agüita y comes verdura y tu salud así se asegura. Tomas agüita y comes verdura y además que eso es una preciosura. Esto salió bien. Sumate al cambio. Venite a la nueva Cometa. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a todos, buen día a la República Oriental del Uruguay. Esto del nuevo lenguaje te obliga a decir todos y todas, y perdemos el concepto del universal. El concepto universal de hombre con mayúscula, por ejemplo, que refiere a humanidad. El concepto ciudadano, que refiere a ciudadanía. Por eso yo me niego a ese tipo de alteraciones del lenguaje. Buen día a la ciudadanía uruguaya, a la ciudadanía de la República Oriental del Uruguay, dentro y fuera del territorio nacional. Hoy venimos con 2 temas importantísimos. Primera columna del programa, la afortunada ya columna de los miércoles, con el economista Jorge Caumont. Nada más y nada menos que con uno de nuestros economistas de prestigio y a nivel internacional. Vamos a consultarle hoy respecto a un tema que él plantea tratar, que es bastante misterioso en su título, incluso después va a quedar así titulado en la nota que subamos a nuestro Facebook y a YouTube, que es la economía post-rebaño. ¿Qué será eso, no? Economía post-rebaño, ¿de qué se tratará? Pero antes de esto, quiero preguntarle por lo menos que nos dé una somera explicación, resumen de cómo ha visto las nuevas medidas del gobierno, justamente en calidad de economista, las nuevas medidas que el gobierno ayer anunció de parte de la ministra de Economía, también del ministro de Industria y Energía, del ministro de Trabajo y Seguridad Social y el ministro de Desarrollo Social. Porque evidentemente uno ha visto que son un montón, una batería de medidas que se van a extender abril, mayo y junio. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Jorge. Yo ya me alegro. con la segunda dosis de la vacuna recientemente dada en el día de ayer, así que bueno. Qué bueno, qué buena. Buenísimo. Sí, no, yo estoy recién con la primera y vamos para varias semanas más. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Y hay que cuidarse en eso, porque el gobierno extendió incluso claro, el plazo de la ventana de la primera vacunación para claro, abarcar a más gente. Y bueno, se recomienda eso, incluso escuché a especialistas que recomiendan eso a nivel internacional. Jorge, sí, tal cual. Bueno, me alegro que esté bien, y que todos en su casa. Sí, con respecto a esa pregunta, ¿no? Es decir,
¿Cuál es la reflexión frente a lo que comunicó ayer el grupo de ministros encabezado por Azucena Arbeleche, que es la ministra de Economía? Exacto. En realidad hay dos cosas. Yo lo analizo o reflexiono en torno a lo que se anunció desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Perfecto. Esto se me ocurre ahora, ¿no? Porque yo lo leí, lo escuché y lo leí hace un momento, hace un rato. Desde el punto de vista cuantitativo, la ministra de Economía anunció que era un programa que involucraba el uso de 900 millones de dólares del fondo coronavirus. Exacto. Y lo primero que uno hace es decir, bueno, ¿cuánto eso, desde el punto de vista cuantitativo, cuánto representa de la producción total del país, del PIB, el Producto Interno Bruto? O sea, del valor agregado que el país le hace a los insumos que se utilizan. Y bueno, si consideramos que es del orden de los 60.000 millones de dólares, esos 900 millones da justo un 1,5% del PIB, lo cual es algo relativamente muy importante. Es decir, es un programa del 1,5% del PIB desde el punto de vista cuantitativo, así que en ese sentido es un esfuerzo significativamente grande. Sí. Jorge, ¿me permite una apreciación respecto a ese tema? El año pasado fue igual. El año pasado se habló de lo mismo. Y quiero hacer otra apreciación, a ver si estoy en lo correcto. ¿Se acuerda cuando el gobierno recién había asumido la jefatura de Estado y venía con el plan de ese ahorro, de esa política de austeridad y de ahorro, para evitar el ajuste respecto a mejorar la situación deficitaria del país, ¿no? El déficit fiscal y todo ese tipo de cosas? Por lo general tuvo críticas o digamos que agoreros de que eso no iba a ser posible y que iba a tener que venir un gran ajuste fiscal, ¿no? Un fiscalazo, que no había otra forma u otra. Y el gobierno decía que no, que habían gastos innecesarios y que recortando muchas gorduras del Estado se iba a llegar al promedio de los 900 millones de dólares de ahorro. Lo ato un poco con eso, ¿no? Y creo que discrimina bien la ministra en cuanto a que eso está discriminado en las cuentas del Estado como gastos del fondo coronavirus. Eso me parecía que es interesante aclararlo también. Claro, sí. No, derivando, digamos, del razonamiento que uno podía estar haciendo, si miramos lo que dice el Diario de Hoy, por ejemplo, que es donde uno ve las noticias y que no alcanza a verlas en otros lados, uno observa que está ocurriendo algo de ese tipo, de cortar los excesos. Claro. Cortar los excesos, las gorduras que hay dentro de la administración. Claro. Hoy leía en la primera página que había habido una renuncia voluntaria de un profesor o de un educador que había tomado licencias de determinado tipo significativamente extensas. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eso llevó eso es una gordura que ha sido analizada porque ha sido cuestionada por parte de quienes analizan ese tipo de cosas. Jorge, y eso llevó a esa renuncia, si no quiero mencionar, pero concretamente tiene que ver con la educación. Exacto. Y con, sí, adelante. No, porque le quería decir que ese tema lo vamos a tratar mañana con el doctor Felipe Schipani, que precisamente envió un informe sobre este tema, de este profesor, porque ahí hay un caso, como usted dice, que justamente habla de esa gordura, que es el caso que se hace visible. Claro, no nos ajustemos únicamente a ese tipo de, a ese caso. Claro. Ajustémonos a que eso es representativo de algo que se hizo por otros lugares también. Es decir, excesos que se han cortado y demás, que fueron a dar, no a ahorrarse, digamos,
definitivamente en términos de egresos del Estado, sino que fueron para el coronavirus, para el fondo coronavirus, etcétera. O sea que yo creo que desde el punto de vista cuantitativo, volviendo a lo inicial, el 1,5% del PIB es una cifra relativamente muy importante, ¿verdad? Claro. Sí. Ahora, desde el punto de vista cualitativo, yo creo que se da el programa alcanza a aquellos sectores que han tenido relativamente más problemas por la decisión gubernamental de limitar la movilidad y otras cosas por el estilo. Por lo tanto, yo creo que está bien direccionado. Es más, además de direccionarlo en ese sentido, en el sentido de favorecer, o no favorecer, sino atenuar los problemas de quienes más sintieron la inmovilidad, entre comillas, también ha ido enfocado a otras actividades menos complicadas, pero que elevan la posibilidad de un retorno relativamente mayor en sus negocios, como por ejemplo los que anunció el ministro de Industria al disminuir los costos energéticos y demás. Exacto, las exoneraciones. Que ya venían por el lado también de algo que debe en algún momento ser ajustado, como es la tarifa del combustible, por ejemplo. El combustible. Claro. Yo ayer estaba analizando, por otros motivos, cuál era el valor y cómo se estaba moviendo en los últimos 6 meses y demás, el valor del petróleo, y miraba también justamente el valor por unas decisiones que había que tomar a nivel, digamos, de ciertas empresas que estrategias. Y bueno, veíamos que hay un claro subsidio encubierto a las actividades que utilizan combustible de manera intensiva, dado que la inflación, ¿cómo se llama? El aumento del precio del petróleo y el aumento del tipo de cambio debieron haber llevado a un ajuste relativamente mayor que el que se hizo, y aún más ahora. Claro. Recordemos que el precio del Brent está a $67 casi, 66 y algo. Sí, el de WTI, el West Texas Intermediate, está más abajo, pero Uruguay usa más el Brent. O sea que ese tipo de cosas, más la devaluación que ha pasado, digamos, en estos primeros meses del año, ha sido relativamente importante, y los últimos 12 meses también, los últimos 12 meses no tanto, porque había subido mucho y después bajó en el comienzo del año anterior. Mejor dicho, desde marzo a diciembre del año anterior. Subió mucho y después bajó, etcétera. Se me seteó. Bueno, pero en definitiva, las reflexiones en relación con lo que anunciaron ese grupo de ministros encabezado para Susana Arbeleche, ministra de Economía, creo que están bien enfocados y están, me parece, excediendo las posibilidades financieras del gobierno, pero si lo hizo, es porque lo podrá hacer. Sí, ella incluso aclaró, enfatizó un concepto a través de las preguntas que se les hacían, que era que este gobierno siempre con mucha austeridad y cautela tomaba las medidas que iba tomando. Y yo esto lo ato con lo siguiente. Estamos viendo un gobierno que en estas baterías de medidas, que son por supuesto medidas asistenciales o de subsidios en esta época de restricción, como usted bien dice, y sectores más vulnerables respecto a ese tema, han sido muy contemplados. Pero yo veo que el gobierno va quirúrgicamente en tramos de cada 2 meses, 3 meses, anunciando medidas, porque eso tiene que ver con la sostenibilidad de la pandemia. Es decir, y acá hay otro componente que usted lo explicó muy bien la otra vez, que es el factor incertidumbre. En tanto eso la ministra dijo... Claro. Entonces, ¿qué pasa? La ministra dice que en ese sentido están con mucha cautela y tratando de ser lo más austeros posibles, cubrir las necesidades, pero no ir a, por ejemplo, lo que predican desde otro lado, de la vereda enfrente, que dicen, bueno, ¿por qué no acuden a los organismos multilaterales de crédito? Que Uruguay tiene carta abierta para eso y
Y bueno, y hablan incluso de miles de millones de dólares, pero es quemar los cartuchos en poco tiempo. Acá hay muchas etapas que ir pasando, me parece a mí. Es la lectura que yo hacía también ayer, ¿no? No sé, sí, sin duda. Yo no escuché no escuché a las preguntas de la prensa a la ministra. En ese momento estaba tratando de ver qué estaba pasando en Buenos Aires. Claro. Bueno, Buenos Aires, qué tema interesante para comparar con el país hermano. No, pero me refiero desde el punto de vista deportivo. Bueno, sí. Bueno, le fue mal, ¿eh? Yo lo vi. Yo lo vi el partido. Sí, yo escuché a la ministra y cuando vinieron las preguntas está. Sí. Olvidamos decir también que el ministro de Trabajo anunció determinadas medidas que son importantes también. Sí, claro. La continuidad de algunas y la habilitación de otras. Pero bueno, con respecto a lo de la cautela es cierto, es decir, Frank Knight escribió un artículo que llamaba Risk, Uncertainty and Profit, es decir, riesgo, incertidumbre y ganancia. Claro. Y distingue claramente entre lo que es riesgo y lo que es ganancia, y lo que es incertidumbre. La incertidumbre es no sé a dónde voy. Claro. Es decir, ¿dónde termina todo esto? Claro. El riesgo es, si yo imagino que va a pasar algo, tengo que asignarle el riesgo de que no ocurra. Claro. Por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional dice que Uruguay, el PIB, va a crecer 2,7, y hace unos meses decía que iba a crecer 3, y algo, sí. Es decir, yo creo que el mes que viene va a decir que va a crecer menos de 2,7, entonces yo tengo que pensar, no solamente por lo que dice el Fondo Monetario, sino por lo que dice el Banco Mundial, los analistas que informan del Banco Central, que veo que están permanentemente cambiando todas las previsiones. Monitoreando, claro. Tengo que decir, bueno, ¿y cuál es el riesgo de que esa previsión se dé en la realidad? 90%. Claro. Porque si siempre lo están cambiando, quiere decir entonces que si el Fondo Monetario dice que vamos a crecer 2,7, ¿cuál es el riesgo de que eso sea verdad? ¿Para qué me lo dicen? Claro. Para que yo tome determinadas medidas y después me bajen y demás. Entonces, hoy la incertidumbre lleva a esa situación o a esa consideración sobre las estimaciones que se hacen. Seguro. Sí. Y el riesgo es demasiado alto. Exacto. Entonces no podemos estimar. La cautela es una actitud frente al riesgo y frente a la incertidumbre sobre todo. Claro. Sobre todo a la incertidumbre. Si la ministra dijo cautela, tiene razón. Sí. Es decir, yo qué sé cuándo va a terminar el tema de la vacunación efectiva y qué va a pasar de inmediato a ella. Exacto. Es decir, yo no lo tengo claro. Tengo una región a la cual no le vendo lo mismo que le vendía antes porque está en una situación muy mala. Tengo un país, a la eurozona que está también con serios problemas de desempleo, con aislamientos, con cosas por el estilo. Entonces, tengo una incertidumbre muy grande. Estados Unidos va a crecer, sí, va a crecer. Se habla de que puede haber inflación por todas las medidas y eso puede llevar a subas de tasa de interés, que hoy son muy bajas, prácticamente negativas en términos nominales. Claro. Entonces, ese tipo de cosas yo no las puedo, digamos, meter en un modelo hoy que me permita decir, la incertidumbre desapareció, lo que va a ocurrir a partir del mes de septiembre, cuando tengamos el rebaño ya adentro, la economía va a crecer fulgurosamente y cosas así. Claro. No lo podemos decir, no lo podemos decir. ¿Cómo va a ser la recuperación de los 198.000 trabajadores que están en seguro de paro? Desocupados. Desocupados, que están... A los 78, 80.000 que están en seguro de paro. Sí. ¿Cómo va a ser todo eso? Claro. Va a ser muy complicado. O sea, ¿y cuándo se va a dar? Yo estoy viendo, por ejemplo,
la cautela que hay en ese sentido de parte de los que toman decisiones económicas. Y ya digo, bueno, este año, por ejemplo, lamentablemente en términos de crecimiento, lo perdimos. Lo vamos a ver. Sí, claro, sí, lo perdimos. Claro. Sí, sí, y el año que viene, y bueno, el año que viene vamos a partir de una base muy baja este año, claro, y vamos a ver cuál es la seguidilla de acciones que va a tomar el sector privado para ir recapturando activamente, para que actúen activamente la gente que está en seguro de paro. Claro. Pero eso depende de la demanda que tengas esas empresas. Por supuesto. Y sobre todo de la competencia también que pueden tener del exterior. O sea que la veo complicada, pero bueno, sobre la base de esa incertidumbre hay que imaginar determinadas salidas, ¿no? Sin duda, Jorge, y yo creo que hay que analizar las medidas del gobierno en este contexto que usted plantea. Es decir, ver si las medidas son buenas o son relativamente buenas o acertadas o no en este contexto de dificultad. Porque yo escucho voces por ahí que hablan como si estuviéramos en una época de normalidad en materia económica. Yo, por ejemplo, me enteraba ayer a través de un reporte de un interesantísimo reportero desde Londres, que es Christian Martin, que da reportes muy completos. Decía, por ejemplo, que es muy distinta la Europa del Norte, la Europa nórdica, de la Europa latina. ¿Y qué quería decir? Que, por ejemplo, el plan vacunatorio que desarrolló Inglaterra, países nórdicos, es absolutamente acatado y no se politiza. Por ejemplo, las medidas que se van tomando a través de los gobiernos, y son muy respetados en ese sentido. Digamos que siempre hay sectores, ¿no?, que divergen, pero son menores. Él hablaba de 90.000 personas. Sí. En cambio, en España, en Italia, hasta en Francia mismo, bueno, hay grandes movimientos, incluso antivacunas, los negacionistas, y después izquierdas que también se van consolidando detrás de esas prédicas, explicaba este hombre. Y en ese sentido está avanzando mucho la Europa nórdica, digamos, la Europa escandinava, incluida Inglaterra, y avanza de a poco, por ejemplo, ahora Italia, que parece mejorar mucho su plan de vacunación, donde parecería, como usted dice, con ese grado de incertidumbre, que en la época de septiembre van a poner distintas islas como si fueran cápsulas para empezar a activar la industria turística. Yo miraba eso, Jorge, y decía, claro, si el mundo está a ese nivel de hackeo económico, de retracción económica, claro, es complicadísimo, y como usted lo plantea, ver acá qué reactivación va a haber de empresas, va a depender mucho de cómo está el panorama mundial, va a depender mucho, como usted dice, también del dólar, y si se va a disparar la inflación, el interés o no, la inflación en Estados Unidos, o sea, un montón de factores, ¿no?, que uno acá, grosso modo, los va tirando hacia el aire. Pero es importante analizar este componente que es la incertidumbre. Una cosa que a mí me gustaría también destacar es, de parte de la ministra, se comporta como si fuera esa madre de familia de una familia con pocos recursos, una familia que quiere crecer y que cuida mucho los recursos para que sus hijos se eduquen, para que tengan asistencia médica, ¿no? Su esposo trae el poco dinero, de pronto la señora la ministra, ella también de pronto trabaja y otro poco dinero la ministra. Y en definitiva, en esa familia pobre siempre pasa, yo lo vi de cerca en mi familia, que el pronóstico económico es de muy corto plazo. Y creo que eso está pasando también a nivel país y a nivel de varios países. Por lo que usted dice, es de muy cortito plazo, y entonces hay que ir tomando todos los días, monitoreando la situación y buscando soluciones. No sé qué. Bueno, es el tema de la incertidumbre. Exacto. Lo que pasa es que ella es así porque es economista. Claro. Bueno, me podrán decir, bueno, pero también el ministro anterior era economista. No era economista. Es decir, no era. Es decir, él habrá leído algo de economía, pero él no era economista, no es economista. Claro. Es una persona que le erró sistemáticamente en sus apreciaciones. Sí. No nos olvidemos que hizo reiterados ajustes fiscales, sí, ¿verdad? Sí. Reiterados, es decir, seguidos. Sistemático. Y siempre las previsiones que hizo, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, fueron relativamente muy malas. Claro. Nunca se dieron. Sí. Es decir, la economía terminó, vamos a poner números, terminó con un desempleo del orden del 10 y algo %, y hoy con toda la pandemia, con todo lo demás, tenemos un 11,1. Sí, claro. ¿Verdad? Claro.
claro. Terminó con determinadas, terminó con la economía en los últimos 8 años, 9 años, en los últimos 4 años cayendo 8% aproximadamente, o 0,8, no me acuerdo ahora bien cuánto. Sí, una declarada. Pero, entonces, lo que quiero decir con esto es que ¿qué habría pasado si se hubiesen seguido y si se siguiesen esas sugerencias que ha hecho, ¿no? Claro. Porque hay que decir, bueno, esto fue lo que pasó en función de lo que hizo el nuevo gobierno. ¿Qué habría pasado y qué pasaría de aquí en más si se pone un nuevo impuesto al patrimonio, como quiere poner el ex ministro de Economía? Entonces, uno tiene que comparar esas cosas. ¿Qué habría pasado si el año pasado se hubiese dado todo lo que se pidió que se diese? Sí, sí. ¿No? La renta básica. ¿Habría sido mejor el resultado al de hoy? Yo no sé. Yo creo que no, pero siempre hay que ponerse ese tipo de preguntas frente a uno, ¿no? Claro. Entonces, yo veo que se hace lo que se puede. Eso es economía. Exacto. Eso es la definición de teoría microeconómica. Exacto. Es decir, yo tengo muchos deseos, muchas necesidades, pero tengo restricciones. Recursos limitados. Y yo trato de maximizar mi utilidad en términos de necesidades que satisfago, deseos que satisfago también, maximizarlo, pero con las restricciones presupuestales y demás que tengo. Seguro. Eso es ser economista. Claro. Y no decir, no, yo tengo tales deseos, tales necesidades, no me alcanza la plata, entonces voy a agravar más la deuda. Entonces, para un poquito, el ingreso disponible de la economía disminuye para gastar. Sí, claro. Por un lado, porque entre que el dinero llega desde el contribuyente al beneficiario, ¿verdad? Hay un tramo, un trecho en el cual el balde que se lleva 5 kilómetros pierde agua. Claro. No sé si me explico. Gastos innecesarios en el medio. Claro. Sumamente innecesarios, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, hasta genera una burocracia. Se hace lo que se puede, eso es economía. Sí. No digo, bueno, y grabo a fulano de tal, a mengano de cual, me refiero no mengano, sino el que tiene más de 23 pesos. Las empresas ahora, hace 5 años que no se aplica el impuesto, mejor dicho, el ajuste por inflación. Entonces las cosas valen en términos nominales, pero no en términos reales, y vos estás cobrando un impuesto sobre ese valor nominal, que es ficticio, que te ayuda a las finanzas públicas, pero que te mata desde el punto de vista de la inversión. Claro. Y si te mata desde el punto de vista de la inversión, te mata desde el punto de vista del empleo. Claro. La cadena económica la mata. El empleo cayó de 61% de la población económicamente activa hace 5 o 6 años o 7 años, cayó a lo que es hoy, no hoy, sino al 28 de febrero, el 29 de febrero, no me acuerdo si fue 17, no sé, del año pasado, ¿verdad? En que era 50 y algo %. O sea, cayó una cantidad significativa de gente empleada. Sí, claro. Entonces, hay que ver todas las consecuencias que tienen las acciones que se indican que se deben tomarse. Normativamente estamos todos de acuerdo. Ahora, realmente, ¿no? En la economía positiva, ¿qué significa un paso más allá? Mirá un paso más allá y te vas a dar cuenta. Claro. La inversión habría sido menor todavía. Sí, sin duda. Los impactos son inmediatos. Incluso cuando se reclama más impuesto a la ganancia de las empresas, como porque salió la queja con el tema del impuesto al salario público de salarios de más de 120.000 pesos. Yo también, no sé si, yo conceptúo esto también, Jorge, la empresa ya tiene sus aportes, ya hacen los aportes que tienen que hacer. Y si el gobierno, por cualquier cuestión, circunstancia, en este caso pandemia, mañana, qué sé yo, la sequía o lo que fuere, va a tomar medidas intempestivas, decir, bueno, ahora les vamos a sacar a ustedes tanto para un fondo solidario, lo que está generando desde el punto de vista institucional, jurídico incluso, es inestabilidad.
Porque entonces enseguida se corre la bola, porque el empresario no es tonto, y en el mundo hoy nos conocemos todos. Che, mirá que en Uruguay cada vez que pasa algo vienen con un impuesto, ¿eh? Entonces eso te va a generar, y fíjate que hoy está el tema del clima, la sequía, las inundaciones, eso va a ser cada vez más reiterado, puede venir otra pandemia, entonces cada vez que viene algo así, según está otra gente, que ahora no está en el gobierno, plantean ir de lleno a todo el núcleo empresarial y pedirles plata. Porque se quejan los empleados públicos privilegiados en ese país, básicamente clase política, empleos de vinculación política y jerarcas, que les van a sacar el 5, 10, 15% de sus salarios durante 2 meses. A mí me termina resultando ridículo, sinceramente, el planteo que se instala como debate, ¿no? Nosotros tenemos indicadores claros que cuanto menor presión impositiva hay, mayor es la inversión. Claro. Si nosotros miramos cuáles son las inversiones que se hacen en Uruguay hoy día, son las que no pagan impuestos. Seguro. Seguro, sí. Miremos las grandes inversiones, cuáles son, y miremos qué impuesto pagan. ¿Pagan el IRAE? ¿Pagan el impuesto al patrimonio? ¿Pagan lo que pagamos todos los uruguayos, verdad? Claro, claro. La tributación en el Uruguay algo que va a tener que analizarse rápidamente, porque hay una doble, triple y hasta, no sé, tributación. Claro. Las bases imponibles, como los impuestos ya no se pueden crear otro tipo, ya agarran la misma base imponible y graban al mismo bien varias veces. Es así, Miremos el caso de los gobiernos locales. ¿A quién graban? A los autos y a los inmuebles. Miremos los nacionales. ¿A quién graban? A los inmuebles con el impuesto al patrimonio y a los inmuebles con el impuesto de primaria. Claro. ¿Verdad? Claro. Y a los autos con el impuesto al patrimonio. Y si seguimos así, vamos a ver que va a crearse otro nuevo impuesto en algún momento, no con esta administración, porque se comprometió, en donde van a seguir grabando eso. Seguro. Entonces, estamos... Sí. Y se disminuye el ingreso disponible para invertir. Claro. Y se gasta significativamente al santo botón. Sí. Porque en el medio, con tanto impuesto, tenés que contratar, tenés primero... Aumentás que burocracia. pensar, Aumenta la burocracia, por ejemplo. Claro, aumenta la burocracia, pero la burocracia no solamente, y el gasto del contribuyente, no solamente la burocracia estatal, sino también la burocracia no estatal. Vos tenés que agarrar y decir, liquidame los impuestos. Claro. ¿Verdad? Claro, es así. Jorge. Entonces, liquidame los impuestos, te sale plata, y hacé tal otra cosa, y bueno, tenés que ir a pagar a fin de mes, y yo qué sé, en las redes de cobranza, y ese tiempo que se pierde, y tenés que... Eso es un costo social. Totalmente. Desde el punto de vista económico. Es decir, y haces una transferencia que no llega enteramente a quien debe llegar. Llega a quienes están en el medio. Claro. Y algo a quien debe llegar, pero mientras tanto vas a tener que comparar. Si todo lo que te queda de esa transferencia que hace el contribuyente, si lo que queda en el medio, en la burocracia esa, da más rédito al país que si eso quedara en manos del contribuyente y de alguna manera, directa o indirectamente, lo invirtiera para ampliar el empleo, la producción y el empleo. ¿Qué tema, Jorge? Ese tema sería interesante volver a tratarlo en la próxima, incluso la carga tributaria que hay en el país. Que estamos segundos en el ranking latinoamericano después de Cuba. Lo dejo ahí planteado. Lo tengo que despedir por el día de hoy, Jorge. Interesantísima la nota. Está bien. Pero me parece que ese tema es el tema, ese es el tema, que yo hace tiempo lo vengo viendo, tratando. Bueno, es un tema. Es un tema enorme. No es el tema. Bueno, pero es un tema importante, ¿eh? Es un tema importante. Incluso después le voy a pasar una lectura. Lo que pasa es que acá en Uruguay es más fácil, digamos, hacer clientelismo que otra cosa. Porque cuando dice que pague más el que gana más, o que pague más el que tiene más, se olvidan, bueno, lo analizamos la próxima, pero Jorge, sí. Se olvidan que tiene sus consecuencias. Sin duda, sin duda. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buena jornada el día de hoy. Igualmente. Chao, gracias, Rubén. Gracias. Chao.
el economista Jorge Caumón. Bueno, temas fundamentales para el país, para entender cómo estamos hoy, hacia dónde se va, dentro de este componente que es la incertidumbre. Vamos a seguir con este tema. Ya venimos y vamos a conversar con la doctora Belén Francachelli. Ella es bióloga, doctora en biología, integra el cuerpo de científicos de INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Quédate ahí porque va a ser muy importante. Hoy vamos a hablar de la producción apícola en el Uruguay, la apicultura. ¿Cómo está? ¿Existe? ¿Hay buena producción de miel, por ejemplo? Vamos a hablar de eso. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes